Buenos días a todos los presentes, gracias al Centro Atlético de Invitación. Bueno, como ya mencionaron, hoy vamos a hablar sobre la desnutrición y el impacto que tiene la morbilidad, mortalidad y los gastos económicos que genera. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que la desnutrición es un estado patológico, es una enfermedad, la cual se va a evidenciar mediante manifestaciones clínicas, mediante manifestaciones bioquímicas, dietéticas, antropométricas, etc. Y esta es causada por un desequilibrio entre la deficiente ingesta que pueda tener la persona o también por la inadecuada absorción de los macro o micronutrientes o incluso por la utilización aumentada, sobre todo en el caso de la desnutrición asociada a enfermedades. Tenemos dos tipos de desnutrición ya hablando en el ámbito hospitalario. La primera desnutrición es aquella que se conoce como preexistente. Esta es identificada al inicio del ingreso de un hospital, en el primer tamizaje, es decir, que viene ya desde antes. La segunda se va a adquirir durante la estancia hospitalaria. Generalmente se asocia más al desarrollo de la enfermedad, complicaciones que pueda tener. Podemos decir que el desarrollo es crónico en la desnutrición preexistente, a diferencia que la adquirida, su desarrollo es agudo, ¿no? En días o semanas. Esta de acá, cuando se evalúa en tamizajes, generalmente puede haber ingresado como un paciente normonutrido y durante la estancia que se debería realizar, si un paciente no tiene riesgo nutricional, a los 7 días se debería volver a realizarle el tamizaje, vamos a identificar el principio de la desnutrición o que ya se encuentra en riesgo. La causa de la primera pueden ser las enfermedades crónicas como el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva, un paciente renal en hemodiálisis, asimismo la pobreza y el envejecimiento, ¿no? El adulto mayor es un grupo poblacional con mayor vulnerabilidad. En el caso de la desnutrición adquirida, las principales causas son la disminución de la ingesta, pero es el ayuno propio de la hospitalización, ayuno por exámenes, ayuno por intolerancia, ayuno por problemas de disfagia, etc. El estrés metabólico que conlleva muchas de las enfermedades que pueda tener el paciente, procesos de sepsis, los cuales aumentan este grado de estrés, y también la malabsorción, sobre todo en aquellas alteraciones gastrointestinales. Las consecuencias también son diferentes, como pueden evidenciar. En la primera vamos a tener o está más asociada a la mortalidad, tanto a mediano como a largo plazo. En cambio, la segunda se asocia más a las complicaciones, es decir, a la morbilidad intrahospitalaria. En cuanto a la fisiopatología de la desnutrición, tengamos en cuenta que el ser humano ante enfermedades agudas vamos a tener una inflamación sistémica, ¿no? Que se va a ver evidenciado por el aumento del factor de necrosis tumoral, la proteína C reactiva, interleuquinas como la B1 o la B6 de forma marcada, va a ser visiblemente identificado en comparación con las enfermedades crónicas. Esta inflamación sistémica es de bajo grado, en la aguda es de grado mayor. En las enfermedades agudas también se va a incrementar el metabolismo, va a haber una disminución de la motilidad intestinal o de la absorción de los nutrientes. A su vez, también se puede ver cambios endocrinológicos como el aumento de la testosterona o la hormona tiroidea y el decrecimiento, por el contrario, de cortisol. El decrecimiento de la hormona tiroidea y testosterona y el aumento del cortisol. También vamos a tener una disminución del apetito, pero esta está relacionada netamente a la enfermedad. Como consecuencia vamos a tener un balance nitrogenado negativo, la pérdida de peso y el aumento del catabolismo, generando ya lo que conocemos como la malnutrición, pero relacionada a la enfermedad. En las enfermedades crónicas, por el contrario, si bien, como mencioné, tenemos una inflamación sistémica, esta es de bajo grado. Los valores que podemos tener elevados van a ser menores, en el caso de un paciente con diabetes, por ejemplo, con enfermedad renal. También vamos a tener una pérdida del apetito, fatiga por el envejecimiento, que también puede estar asociado a este tipo de desnutrición, y la resistencia a la insulina. En este tipo de desnutrición también vamos a tener una característica, que es la inamovilidad o la inactividad. Por eso es que se suele caracterizar más a los adultos mayores que van perdiendo el ejercicio y la actividad.
vamos a igual tener un decrecimiento de la masa muscular y de la fuerza muscular, lo que finalmente nos lleva a la sarcopenia, ¿no? Iniciamos con una caquexia, pero ya desarrollamos una sarcopenia al perder la funcionalidad del tejido muscular. Y finalmente también tenemos un proceso de desnutrición, pero esta no está desarrollada o asociada netamente a la enfermedad, sino a otros factores. En cuanto a la prevalencia de la desnutrición, podemos ver que esta va a ser muy variada. En estudios realizados revisiones a nivel de América Latina, Europa, podemos ver valores que van mínimo del 20 hasta un 70%. Esta variabilidad se puede deber a muchas causas. El tipo de herramienta que se ha utilizado para evaluar la desnutrición, el grupo etario que se ha realizado, las enfermedades que pueden tener, el tipo de hospital. Hay institutos especializados donde podemos tener, por ejemplo, solo la atención a pacientes oncológicos, por lo tanto, este es un grupo que ya tiene una enfermedad en la cual es mayor prevalencia la desnutrición. Asimismo, a nivel de Perú, se hizo un estudio descentralizado en diferentes hospitales regionales y se encontró una prevalencia del 40.5% de desnutrición hospitalaria. En este estudio podemos ver que utilizaron los criterios GLIM, ¿no? Que es un método de diagnóstico que se está formando como estándar, recomendado totalmente por la Asociación de ASPEN, de ESPEN, y que, bueno, más adelante también vamos a conocer un poco más, porque es lo que deberíamos estandarizarnos todos, ¿no? Profesionales de la salud de forma general, médicos, enfermeras, nutricionistas, etc. Ahí también a su vez pudieron identificar que se presentó mayor desnutrición en pacientes adultos mayores, en pacientes con cáncer, sobre todo enfermedades gastrointestinales, hablando de cáncer. A nivel de Lima se realizó también un hospital general, no un instituto especializado, y encontraron una prevalencia del 38%. Sin embargo, la herramienta utilizada fue el NRS 2000, y esta es una herramienta de tamizaje, ¿no? A diferencia de los criterios GLIM, que es para diagnóstico. En Arequipa, acá, se realizó un estudio en el Hospital Garnochea, en el cual utilizaron el MUS. La prevalencia obtenida fue del 34.7%, pero podemos identificar que ya no fue solo a pacientes hospitalizados adultos, sino también niños, ¿no? Asimismo, en este estudio mostraron que también aumentó la estancia hospitalaria mayor a 7 días y un mayor desarrollo de infecciones. Bueno, ahora centremos el impacto de la desnutrición a nivel de la mortalidad. ¿Qué nos han mostrado los estudios? Tengo algunos que les voy a mostrar, donde vamos a poder ver que, por ejemplo, en pacientes con desnutrición hospitalaria han tenido 2.5 veces más riesgo de mortalidad comparados con aquellos pacientes que fueron identificados como normonutridos o bien nutridos o sin riesgo de desnutrición. Esto va a ser aún mayor si específicamente se evaluaban los pacientes que se encontraban hospitalizados en la UCI, donde el riesgo de 2.5 aumenta a 3.3 veces. Este fue propiamente, como pueden ver, un metaanálisis donde se logró evaluar o realizar a 1.200 adultos a nivel mundial, por así decirlo, porque tomaron Europa, Asia, Norteamérica. Una característica importante es que compararon varias herramientas y utilizaron también a los criterios GLIM como método de diagnóstico. En otro estudio también podemos ver que específicamente el cáncer y la desnutrición se asocian con un 30 a 50% veces más de mortalidad en un tiempo específico, porque este fue un estudio transversal que evaluaron a 6 meses, es decir, no solo la mortalidad dentro del hospital, sino al alta de la institución, al alta del manejo, aparentemente recuperado del problema el cual lo trajo, pero si un paciente se va con la desnutrición y no se tiene un soporte para ello, tiene mayor riesgo de mortalidad. Propiamente este estudio se realizó, como pueden ver, en centros oncológicos. Finalmente, el tercer estudio fue realizado acá en Perú, en pacientes que también estaban hospitalizados, todos adultos, pero con la característica que tenían cáncer. Este fue realizado en el Instituto INEM. Ahí pudieron observar que los pacientes con desnutrición tenían también 40% mayor riesgo de mortalidad en comparación de los normonutridos, igual en un tiempo de 6 meses. Bueno, veamos ahora la morbilidad
La morbilidad es aquellas patologías que o complicaciones que va a tener, como dijimos, durante la estancia hospitalaria. Ello va a generar el proceso de desnutrición, vamos a tener múltiples complicaciones, múltiples factores de riesgo, no solo por la enfermedad que tiene de fondo, sino porque es muy propenso a estas. Si bien la que más se estudia son las infecciones hospitalarias, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, las infecciones hospitalarias cuando recibe un paciente desnutrido por el uso de catéter, por el uso de las sondas, el mayor riesgo en ventilación cuando se encuentra en ventilación mecánica. Y al comparar este tipo de pacientes, se ha encontrado en diferentes estudios, por ejemplo, que es de 2 a 3 veces más frecuente las infecciones en pacientes desnutridos de neumonía, de infecciones del tracto urinario y de sepsis de forma general. Puede ser foco respiratorio, foco abdominal, foco urinario, pero ellos tienden a presentar mucho más este tipo de complicaciones. En otro estudio también se pudo ver que tenían 3 veces más de riesgo. Igual en los pacientes oncológicos, el riesgo, si bien en promedio era 30-20% de veces mayor, llegaba hasta un 40% netamente si hablábamos de cáncer gástrico. Por eso lo he puesto aparte, los desnutridos. Y en otro estudio realizado por Vázquez, también en Lima, fue 35 veces mayor el riesgo de desarrollo de infecciones en un paciente desnutrido, ¿no? Ahora, si bien las infecciones hospitalarias son las complicaciones que más se suelen reportar o que más se suelen estudiar, esta no es la que mayor prevalencia va a estar, sino el retraso de la cicatrización. Aquellos pacientes que tenemos para manejo quirúrgico, es indispensable que en el proceso de la estancia hospitalaria, lo ideal es que ni bien ingresa a hospitalización, se realicen las pruebas de tamizaje o valoración nutricional y se inicie un soporte. ¿Para qué? Para tener el éxito en el proceso quirúrgico, porque como podemos ver, un paciente desnutrido que no recibe soporte tiene 50% más de riesgo de las dehiscencias de las heridas quirúrgicas, de las infecciones o las conocidas isoinfecciones del sitio operatorio. Referente ya a lo que son las otras complicaciones, vamos a tener lo que es la sarcopenia. El paciente desnutrido como tal ya puede venir con una caquexia, ¿no? Que si podemos visualizar la primera imagen, retrocedemos a la segunda presentación. Aquí. Este es un paciente hospitalizado, ¿no? Bueno, referido, que los signos clínicos de la desnutrición son totalmente visibles. Vemos pérdida de la masa muscular, pérdida de la masa grasa, el cuerpo se ve claramente los signos de la caquexia tanto a nivel superior, inferior. Sin embargo, no todo paciente con caquexia va a tener el desarrollo de la sarcopenia y para eso hay otros estudios o medidas de complemento para valorar, como puede ser la fuerza prensil o mediante el dinamómetro. Aquí en la imagen podemos ver también un paciente con caquexia. No está tan al descubierto, sin embargo, este paciente todavía no ha llegado a la sarcopenia, que es la pérdida ya de la fuerza muscular o la discapacidad. El primer paciente que les mostraba está encamado, tiene una limitada deambulación y como mencionamos, la inamovilidad también favorece al desarrollo y al mantenimiento de este cuadro de desnutrición. Entonces, este paciente que tenemos aquí, que sí está con soporte mixto, sí tiene una gran ventaja de recuperación. ¿Por qué? Porque es más fácil recuperar la masa grasa, sin embargo, desarrollar o mantener la masa muscular que él aún conserva le va a costar más, pero él tiene la ventaja en comparación de otros porque realiza la actividad. Entonces, cuando hacemos soporte, que vamos a ver en las siguientes, es importante permitir que el soporte nutricional que recibe el paciente no lo mantenga encamado, no lo mantenga en una posición estática, sino por el contrario, le permita generar movilidad. Y ahí también una área que es muy colaboradora nosotros en el equipo de soporte nutricional son los de terapia y rehabilitación, que aquel paciente que llegó como la primera imagen
inician a rehabilitación del tejido, ¿no? Rehabilitación de las extremidades, y poco a poco se va recuperando ello. No, retrocedemos. Ahora, esto es principalmente con las movilidades, pero también hay algo que resaltar, que es la estancia hospitalaria. La estancia hospitalaria y el reingreso hospitalario. El paciente desnutrido que ha ingresado, vamos a tener en promedio un mínimo de 3 hasta 7 días de mayor estancia hospitalaria que un paciente que ha estado normonutrido, ya sea al ingreso o durante la estancia. Entonces, como profesionales de la salud, los médicos presentes, un punto importante es: no queremos tener tantos pacientes, no es un buen indicador para un hospital tener pacientes con larga estancia hospitalaria. Entonces, hay la importancia de diagnosticar la desnutrición, intervenir y evitar este tipo de complicaciones, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, al regreso, al paciente que lo atendiste, que pese a que estaba con una complicación diferente, también tenía desnutrición, el 30% de estos pacientes suelen reingresar en un lapso de 30 días. ¿Por qué? Porque van a adquirir probablemente alguna infección, se fueron por ahí con alguna bacteria o una neumonía intrahospitalaria, en la mayoría de casos. Bueno, ¿y esto cómo se traduce en costos, no? Porque finalmente también, para poder nosotros exigir o solicitar mayor soporte, mejoras a los departamentos, tenemos que conocer los costos que puedan generar la desnutrición, y así, en base a ello, poder mejorar el equipo de soporte nutricional que puedan tener en sus diferentes establecimientos. Tener en cuenta que los costos se van a ver principalmente incrementados por la estancia hospitalaria. A mayor estancia, mayor gasto económico. El mayor uso de tratamiento, ya sea antibióticos y ya sea de soporte nutricional. Muchos acá conocen a los diferentes laboratorios que siempre nos visitan, que siempre seguramente, igual que nosotros, nos entregan muestras, y este tipo de soporte nutricional artificial no es económico, también tiene un costo, que si se utiliza de forma adecuada y de forma oportuna, vamos a lograr el uso efectivo sin caer en el exceso, ¿no? Entonces, todo este tipo de fármacos también genera un costo para este proceso. Y los reingresos, ¿no? Si ese paciente, como tal mencionamos, regresa, es igual, es un paciente que ocupa una cama, que está ocupando un gasto para la institución, porque no se ha logrado resolver la otra patología que tenía. Vino por otra enfermedad, pero como mencionamos desde el inicio, la desnutrición también es un estado patológico. Bueno, les estoy presentando acá estudios de Canadá y Estados Unidos, donde, por ejemplo, en América del Norte podemos ver que el costo que genera la desnutrición es de $1.500, sin embargo en Estados Unidos va a depender de los estados, ¿no? En estados con mejor equipamiento, mejor soporte, podemos tener a $1.500, pero esto se puede incrementar a $3.000, y eso es muy semejante con lo que pasa acá en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica sí los gastos económicos son mayores. ¿Por qué? Porque tenemos menos equipo de soporte, menos profesionales capacitados para la identificación, menos estudios que se realicen también para poder mejorar dentro de las instituciones. Es por ello que a nosotros, como a nivel de Latinoamérica, generamos alrededor entre 3.000, y bueno, en Perú, en el estudio realizado que mostramos ahí, sí se generó un gasto económico de 2.000. Este fue en el hospital, si mal no recuerdo, Cayetano Heredia, donde lograron realizar este tipo de estudio. Entonces, son pocos los estudios que se realizan en nuestro país. Igual llamamos a seguir capacitándose así como ahora, para poder uniformizar criterios, y algo que debemos tener muy en cuenta son los criterios LEAD, que es un importante criterio de diagnóstico para la desnutrición en pacientes hospitalizados, ¿no? Y que los criterios LEAD sí nos van a determinar el tipo de desnutrición que tienen, no es solo un tamizaje como otro tipo de herramientas. Ahora, si bien la desnutrición se puede prevenir, se puede combatir también, tenemos que tener estrategias, ¿no? Y puntualmente les he planteado 4. La primera es el cribado, es detectar. Si no detectas el problema, no vas a poder solucionarlo. La siguiente es la intervención temprana, ¿no? Con el equipo de soporte nutricional que tengan, y si no lo tenemos, empezar a crearlo. Tercero, evitar los ayunos innecesarios.
Esta semana, por ejemplo, yo he tenido un paciente que 4 días lo han dejado en NPO solo por un drenaje percutáneo. ¿Por qué? Porque no había la adecuada coordinación o porque aquellos que realizan no entendían que ese paciente ya tenía un grado de desnutrición proteico, calórica, bioquímica, pero simplemente no se lograba efectivizar un simple drenaje percutáneo, ¿no? No se podía iniciar el soporte bueno, se pausaba constantemente porque él ya venía. Entonces es importante los ayunos innecesarios. Ustedes como profesionales médicos tienen estudiantes, residentes internos, los cuales son pocos las áreas donde sí hay bastante interés y movilización, ¿no? En el hospital donde trabajo, en el Hospital 2 de Mayo, tenemos también las unidades de oncología y cardiología, que dentro de las diferentes unidades que hay, son las dos principales, que paciente que ingresa, paciente que ese mismo día completa todos los exámenes. Si ese día está en ayuno, ese día se programó la mayor cantidad de exámenes para evitar un ayuno. Pero ojalá eso fuera en todas las otras unidades, no son varias unidades quirúrgicas, medicinas internas, y solo tengo 2 que se efectivizan. Otro, por ejemplo, el ayuno prequirúrgico, ¿no? Las guías actuales indican que necesita solo un ayuno de no más de 2 horas con líquidos carbonatados. En mi institución, por ejemplo, de las pocas áreas quirúrgicas es cardiología. Cardiología, el paciente se va a operar, todavía en la mañana desayuna líquidos carbonatados. Nada de proteínas, todo, pero sí consume su desayuno. Los únicos que podríamos entender que vamos a tener ese ayuno de 8 horas es los de nivel gastro, ¿no? Hasta un poco más si vamos a tener tipo de intervención de restitución del tránsito intestinal, pero para una fractura, para una limpieza quirúrgica no necesito un ayuno tan prolongado, es innecesario. Entonces eso es bastante importante evitar. Y finalmente los equipos multidisciplinarios. No es en vano o no es superfluo que ustedes soliciten profesionales capacitados, profesionales que puedan formar unidades en sus diferentes establecimientos, porque si bien es cierto, diagnostican para intervenir, luego tienes que monitorizar, y si no tienes el profesional para monitorizar, para ver si lo que estás interviniendo va bien, porque las guías nos dicen una cosa, sin embargo cada paciente es un cuerpo diferente, tiene una reacción metabólica diferente, lo que para otro le estaba funcionando, para él no, y muchas veces las recomendaciones nos dan de forma general, pero tenemos que monitorizar y ver si es necesario aumentar, disminuir, etcétera, ¿no? Tenemos que valorar ello y generar los equipos multidisciplinarios, así sean pequeñitos, poco a poco, ¿no? Pero ir empezando por ello. Y bueno, para casi terminar esta parte, mostrarles, esta es una publicación de una intervención que se realizó en el Hospital Edgardo Revalletti Martins. Sí felicitar al sector de salud. Yo soy de MINSA, pero sí nosotros reconocemos el sector de salud en el sentido que ellos utilizan protocolos, ¿no? Establecen protocolos y al estar en el protocolo han determinado como protocolo el cribado, que es de forma obligatoria. Por lo tanto, ellos pueden realizar intervenciones de forma más oportuna. Y eso generó que se redujo las complicaciones postquirúrgicas en un 25%. En su protocolo solo lo han establecido actualmente para lo que es los pacientes del lado quirúrgico, no al 100%, no es un hospital con muchas más unidades, pero si ya empezaron, ya tienen un antecedente para mejorar. Y lo mismo nosotros, ¿no? Si pudiéramos por lo menos iniciar con tener esto, el cribado nutricional en sus instituciones, ya tendrían al menos un diagnóstico, una estadística para la cual poder solicitar mejoras en su institución, tanto de profesionales, recursos, etc. Para finalizar, la desnutrición hospitalaria no es un efecto secundario, es parte del paciente, o sea, vienen con ellos, muchas veces se desarrolla o ya viene adquirida, y es para nosotros un imperativo ético trabajar para que esta condición de salud deje de ser una variable olvidada. Actualmente, a lo mucho se ve la desnutrición en niños, pero la desnutrición en el adulto mayor, que es mucho más frecuente, no viene siendo tocada. Y es algo que nosotros como profesionales de salud estamos invitados a hacer ese cambio, ¿no? Empezar desde nuestros pequeños lugares, que son grandes en verdad, porque ustedes saben que
Yo valoro mucho a los médicos. Yo soy de profesión, como saben, nutricionista, pero tener un médico que se interese es un gran aporte para nosotros, porque podemos hacer grandes cosas cuando tenemos al lado el apoyo de ustedes. Desde la dirección, los jefes de departamento, etc. Son grandes los cambios y se va mejorando. ¿Okay? Invitados están todos. Gracias.